La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Esta noche nuestra invitada es la doctora Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de Provea, que como todos ustedes saben es una organización no gubernamental cuya misión es la defensa de los derechos humanos, tarea que cumple a nivel internacional, pero que en Venezuela pues se hace muy importante en vista de los tiempos que están corriendo y en vista, por supuesto, de la actual coyuntura, donde se produjo el asesinato de 3 personas en manifestaciones estudiantiles y que requiere el aseguramiento de que se va a hacer justicia en este caso, a diferencia, por supuesto, de otros casos anteriores que todavía no son resueltos desde el punto de vista policial. Eso de la exigibilidad, ¿a qué se refiere en concreto, Esperanza? La exigibilidad es un concepto que se maneja dentro de la esfera de defensa de los derechos humanos, que implica la integralidad de las formas de actuación tanto de los defensores de derechos humanos como de las víctimas. Es decir, no solamente se trata de procesos ante la administración de justicia, sino también procesos ante los organismos competentes. Manifestaciones, comunicaciones, solicitudes, derechos de petición, acompañamiento de las víctimas entre sí, la organización de las víctimas para la defensa de sus derechos. Por ejemplo, estas 3 muertes que son asesinatos y que todavía el gobierno se encuentra investigando sin resultados iniciales, ¿qué papel juega Provea? ¿Hasta dónde se llega? ¿Hasta qué punto pueden ustedes participar en la investigación o simplemente su papel no llega tan lejos y tiene unas ciertas limitaciones que le impiden participar en los procesos investigativos? En el caso de este tipo de violaciones a los derechos humanos, estamos hablando del derecho a la vida. Nosotros como organización cuyo tema fundamental de labor es la defensa y promoción de derechos económicos, sociales y culturales, lo que hacemos es hacer seguimiento, documentar los casos y contribuir con la visibilización de este tipo de situaciones a través de uno de nuestros productos fundamentales, que es el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Ahora, ¿cómo documentan ustedes un caso como el ocurrido este miércoles en Caracas? Es decir, ¿se basan sobre la información oficial o hacen un trabajo de campo investigativo propio de ustedes? Nosotros hacemos un trabajo de campo propio, hacemos seguimiento a través de la entrevista. Por ejemplo, en este caso específicamente hicimos un recorrido en los distintos centros de salud a donde fueron trasladados las víctimas, nos entrevistamos con sus familiares, conocimos de primera mano las versiones que estos ofrecían acerca de la situación que se había suscitado y por supuesto eso junto con las informaciones que emanan de los organismos públicos los integramos y de esa manera pues estructuramos el monitoreo que hacemos de la situación. ¿Qué pasa cuando la versión que ustedes logran concluir no coincide con la versión oficial de los organismos propiamente investigativos? Bueno, la mayoría de los casos, la versión de las organizaciones de los derechos humanos no coincide con las versiones del Estado, particular y especialmente con las versiones policiales, con las versiones del Ministerio Público, y tenemos de alguna manera que auspiciar, pues efectivamente, la promoción de otro tipo de investigación, tal vez más exhaustiva. Pero repito, en el caso del derecho a la vida, no es un tema que efectivamente trabaje Provea de una manera directa. Como organización de defensa y promoción de derechos humanos, nosotros nos abocamos más al tema de la defensa de derechos económicos, sociales y culturales, y para ello quizás en el espectro de las organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela hay otras que se abocan más al tema del derecho a la vida, al derecho a la integridad personal. Estamos hablando de COFAVIC, la red de apoyo por la justicia y la paz. En el caso, por ejemplo, de violaciones de este tipo de derechos en otra esfera,
en el caso penitenciario está el Observatorio Venezolano de Prisiones. En fin, hay como una separación, como una separación de competencias para poder abarcar la cantidad de derechos. Sin embargo, ustedes participaron en las investigaciones sobre estas muertes. En el caso específico de de las manifestaciones que se produjeron el 12 de febrero sí lo hicimos, porque en ese caso pues todas las organizaciones que formamos parte del Foro por la Vida nos activamos, intercambiamos información y nos, digamos, abocamos al conocimiento de esta situación, obviamente cuando se presentan los hechos y de acuerdo a nuestra ubicación geográfica en la ciudad de Caracas, nosotros teníamos mayor cercanía al Hospital Vargas y entonces nos trasladamos hasta allá. ¿Tienen ya conclusiones iniciales sobre las posibles responsabilidades en estos casos? Nosotros tenemos una primera gran conclusión, es que el Estado venezolano, que es el responsable de garantizar la integridad personal de los manifestantes, no actuó de la manera adecuada y no preservó la vida de las personas que estaban en las manifestaciones. ¿Por acción o por omisión? En este caso, por omisión. Es decir, no se encargaron de proteger a los marchistas, no establecieron puntos de vigilancia, de control, de seguimiento. Provea tiene documentada la situación que se presentó y tenemos evidencias de que efectivamente hubo una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado que no actuaron de manera oportuna para contener grupos de civiles armados que actuaron al final de la manifestación. ¿Grupos de civiles armados? Grupos de civiles armados. ¿Pertenecientes a qué organización? Hay una gran cantidad de grupos de esta naturaleza, lamentablemente, ¿Son de oposición o de gobierno? En nuestro país. Creemos nosotros que no eran precisamente los que estaban manifestando, puesto que fueron los que atacaron a la manifestación. Es decir, son grupos armados pertenecientes al ala oficialista, por llamarlo de alguna manera. Muy posiblemente, de hecho, uno de las personas fallecidas en esa circunstancia, Juan Montoya, que lamentamos su fallecimiento, tanto como lamentamos el fallecimiento de la otra persona que también fue pues asesinada en esa refriega. Formaba parte efectivamente de un grupo o movimiento por la paz que el mismo presidente Maduro había felicitado recientemente porque habían hecho una entrega de armas, y en el sepelio de Juan Montoya hoy estuvo presente el ciudadano alcalde Jorge Rodríguez. Eso implica que allí había pues efectivamente una conexión entre estas altas autoridades del gobierno nacional y por lo menos la actividad que esta persona realizaba. Lamentablemente él resultó fallecido. Ahora, ¿cómo se explica, Esperanza, que formando parte del único bando que estaba armado, esta víctima, Montoya, haya muerto? Es decir, si la gente de oposición no estaba armada. Bueno, nosotros entendemos que cuando ese tipo de situaciones violentas se presentan, no hay intervención del Estado para evitar que ellas se desarrollen. Efectivamente se producen estas muertes. Parece una contradicción. Parece una contradicción, pero indiscutiblemente es producto también. No estamos diciendo, obviamente, que fueron personas pertenecientes a estos grupos que asesinaron a su compañero, porque no nos consta, ¿no? No. Ahí lo que hubo fue una situación de naturaleza violenta. El Estado debió haberla contenido, no debió haber fallecido un estudiante, no debió haber fallecido tampoco esta persona, y nosotros lo que estamos señalando es que el Estado venezolano, a través de sus cuerpos de seguridad, no actuó para evitar la confrontación. Y nosotros documentamos, repito, la presencia de civiles armados que estaban disparando a los manifestantes que se retiraban en el área de la Fiscalía, en la zona de la Fiscalía General de la República, luego de que el grueso de la manifestación, el día 12 de febrero, se había retirado del área. Ahora, ese ataque ocurrió, o esa emboscada ocurrió al final, al término ya de probablemente de la actividad. Es decir, porque hemos entendido que la marcha se desarrolló en absoluta normalidad y pacificidad a lo largo de todo su trayecto. Sí, el reporte que nosotros tenemos es más o menos alrededor de las 3:30 de la tarde, aproximadamente, cuando ya había terminado pues la marcha y ya se había retirado
el grueso de manifestantes de la zona de Parque Carabobo, de los alrededores de Parque Carabobo. Ya la mayor parte de la gente se había ido y entonces allí empezaron los reportes de personas pues cercanas, habitantes de la zona, inclusive algunas personas pues muy expertas en materia de derechos humanos que estaban observando la situación, también nos hicieron estos reportes y hablaron específicamente de civiles armados disparando. Ahora, ¿qué tipo de sanción se impondría en este caso por parte de estos organismos de seguridad que son una institución, pero que tienen personas que son las responsables directas de esto? Sí, bueno, allí lo primero que tenemos que destacar es que la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al mandato constitucional que tiene previsto en nuestra Carta Magna, debe instar a la Fiscalía a que realice las investigaciones. En segundo lugar, la Fiscalía debe determinar allí las responsabilidades, hacer las imputaciones, porque de otra manera, entonces el Estado venezolano pudiera ser equiparado a aquellos estados que por omisión terminan efectivamente incurriendo también en lesiones a los derechos humanos. Valga el caso de la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso colombiano, de Colombia, perdón, del año 2005, en donde determinó que el Estado colombiano era responsable en la masacre que formó pues parte de esta sentencia de estudio, porque sus autoridades no habían actuado oportunamente para evitar la actuación, y valga la redundancia, de civiles armados que en ese entonces eran catalogados como paramilitares. ¿No hay detenidos? En el caso que estamos haciendo la referencia, el Estado, como es el responsable, es entonces el que tiene que responder ante las víctimas. Entonces eso significa que tiene que indemnizar y que tiene que adelantar la investigación hasta lograr la sanción de los responsables de los crímenes. Más allá de la responsabilidad del Estado, hay unos autores materiales del hecho que tienen que ser aprendidos y tienen que ser juzgados, sometidos a la justicia. Claro, pero es que cuando la jurisprudencia internacional determina por una parte la responsabilidad del Estado, también eso está acompañado con un mandamiento de hacer, es decir, que debe a su vez adelantar las investigaciones y sancionar a los responsables. En el caso venezolano también tenemos un ejemplo, es el ejemplo de la masacre del Amparo, que también la Corte sancionó al Estado venezolano y dentro de las determinaciones de la sentencia, no solamente le dice que indemnice a las víctimas, la parte económica, sino que adicionalmente debe determinar la responsabilidad y sancionar a los culpables. Es decir, hasta tanto los tribunales no le impongan la sanción de prisión a quienes asesinaron a los campesinos de la masacre del Amparo, que murieron en la masacre del Amparo, entonces no habrá pues un resarcimiento total de lo que es la responsabilidad del Estado, porque es que el Estado tiene el monopolio de la justicia y la justicia significa sancionar a quien comete un delito. Bien, tenemos que ir un momentico a la pausa, pero ya regresamos para la segunda parte de nuestra conversación con Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de PROVEA, organismo defensor de los derechos humanos en Venezuela. Ya venimos.